ni el secretario de Gobernación, ni el de Relaciones Exteriores, ni el titular del Instituto Nacional de Migración, que son los responsables de la política migratoria, han presentado sus renuncias después de que 40 migrantes murieron por su irresponsabilidad, tanto de la Secretaría de Gobernación como de la Secretaría de Relaciones Exteriores y, por supuesto, una irresponsabilidad altísima del Instituto Nacional de Migración. Hoy se cumplen 14 días de la tragedia de migrantes en Ciudad Juárez y los responsables siguen en la impunidad. Ni el secretario de Gobernación, ni el de Relaciones Exteriores, ni el titular del Instituto Nacional de Migración, que son los responsables de la política migratoria, han presentado sus renuncias después de que 40 migrantes murieron por su irresponsabilidad, tanto de la Secretaría de Gobernación como de la Secretaría de Relaciones Exteriores y, por supuesto, una irresponsabilidad altísima del Instituto Nacional de Migración. Que hoy el presidente López Obrador nuevamente los encubra, solo lo hace cómplice. La respuesta que hoy dio a los pueblos de El Salvador, de Venezuela, Colombia y Guatemala es ofensiva. No responde López Obrador claramente, ni les da certeza de justicia. Por ello, esta semana, ante el Senado de la República, insistiré en llamar a comparecer a los secretarios de Gobernación y de Relaciones Exteriores, así como exigiré la renuncia del titular del Instituto Nacional de Migración. No puede haber impunidad en un caso tan doloroso para la comunidad internacional. Arrancamos con Karina Aguilar, quien le pregunta si insistirán en la comparecencia del titular del Instituto Nacional de Migración, luego del hallazgo de decenas de migrantes que viajaban de Guanajuato a San Luis Potosí. ¿Hay una crisis migratoria en México? A ver, yo claramente quiero fijar una posición pública. No, yo no creo, estoy convencida de que no necesitamos escuchar los pretextos del titular del Instituto Nacional de Migración. El titular del Instituto Nacional de Migración debe renunciar. No es con una comparecencia, no. Es con su renuncia como empezará este proceso de justicia para la familia de los 40 migrantes que fallecieron, para las familias y para los migrantes que están en el hospital, para las personas que han quedado lastimadas por el resto de su vida. No es con la comparecencia del titular del Instituto Nacional de Migración, sino con su renuncia. ¿Cómo empezaremos a generar justicia como país? Ya vimos que Morena ocupa sus votos en el Senado para detener esta exigencia de justicia, pero también estoy convencida de que es necesario que se ponga en su justa dimensión esta tragedia. Hoy no hay una persona de primer nivel que siquiera haya tenido el cinismo de renunciar, ni el secretario de Gobernación, ni el secretario de Relaciones Exteriores, ni el titular del Instituto Nacional de Migración. Eso es Morena. Morena es el peor ejemplo de la administración pública. Así es que, querida Karina, decirte, por supuesto que seguiremos exigiendo la renuncia del titular. ¿Está Alejandro Solalinde en capacidad de ser vocero del gobierno en materia de migración? ¿O por qué el secretario de Gobernación no da la cara? Bueno, a ver, yo diría, el secretario de Gobernación es el responsable de la migración, de las políticas de migración en este país. Ahí está la ley claramente. Así es que cualquier otro tipo de, pues de vocero o de defensor o de justificador de la irresponsabilidad de este gobierno solamente será, yo diría, una cortina de humo, porque la realidad es que la ley claramente establece que la responsabilidad es del secretario de Gobernación.
Gracias, senadora. Gerardo Segura le manda 3 preguntas. La primera, ahora ya hasta el gobierno de El Salvador pide la renuncia y cárcel para el titular del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño. ¿Lo deben destituir y meter a la cárcel? ¿Qué opina usted? Nosotros lo hemos dicho claramente desde el primer día de debate en el Senado de la República. El titular del Instituto Nacional de Migración no puede continuar con ese cargo, no tiene la capacidad para estar en ese cargo. Yo no sé qué le sabe Francisco Garduño a López Obrador. Lo que no puedo entender es que López Obrador siga siendo cómplice de esta tragedia. 40 personas perdieron la vida. Eso según datos oficiales. ¿Cómo es posible que hoy siga defendiendo desde la mañanera el presidente a este señor que claramente no puede con el cargo y que por supuesto no poder, digamos, con esa encomienda, no poder con ese cargo, hoy tiene a México en una tragedia internacional y demuestra que el gobierno no tiene los canales ni siquiera para generar justicia. Es lamentable la respuesta que dio hoy el presidente López Obrador. Es una respuesta totalmente ofensiva, diría yo. Magali Juárez le manda 3 preguntas. La primera, y con estas es lo último que tengo registrado por si alguien desea preguntar algo más. Dice, con el problema migratorio, los beneficiados fueron los polleros que ahora cobran hasta $5,000 para trasladar a los migrantes solo a la Ciudad de México. ¿El gobierno federal es cómplice de esta situación? Evidentemente el gobierno federal es cómplice de esta corrupción y seguramente el gobierno federal es beneficiario de esta corrupción. Yo no sé, hace rato preguntaba, yo no sé qué le sabe Francisco Garduño a López Obrador o qué le paga o qué le financia el Instituto Nacional de Migración a López Obrador, pero claramente la corrupción que se está viviendo y que está afectando a los migrantes y a los mexicanos es algo que no se puede permitir. Dice Magali, dice Monreal que será una semana complicada por la búsqueda de acuerdos, pero ¿cuáles deben ser los prioritarios y en qué deben apretar la agenda para que el Senado dé resultados en lo que resta del periodo? A ver, yo diría que tenemos 3 grandes prioridades en el Senado de la República. Primero, debemos establecer ya los nombramientos del INAI. Segundo, estamos obligados a exigir la renuncia del titular del Instituto Nacional de Migración. Y tercero, estamos obligados a citar, a comparecer al secretario de Gobernación y al canciller. Estos 3 temas deben ser prioritarios para el Senado porque son temas prioritarios para México.